Muy buenos días, que Dios les bendiga. Pues vamos a comenzar nuestra mañana de lectura de la palabra del Señor. Ya estamos casi a la mitad del libro de Esdras y aún no hemos descubierto quién es Esdras, pero ya lo vamos a descubrir en el nombre de Jesús. Ya vamos casi a la mitad del libro, vamos a entrar en el capítulo 7, más de la mitad, solamente son 10 capítulos de un libro que es muy interesante. Bueno, vamos a orar antes de comenzar. Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias esta mañana te damos gracias por tu misericordia, Señor. Gracias porque aún al no tener conciencia de nuestro cuerpo, Señor, estando dormidos, tú nos cuidaste. Porque cuidaste de nuestra alma, Señor, cuidaste de nuestro cuerpo, alrededor de nosotros, Señor, nuestra vida, Padre. Gracias porque nos permites una vez más pues tener conciencia de nosotros mismos, Señor. Poder estar conscientes de que respiramos y de todo eso, Señor, que viene junto con la vida. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por todo lo que haces por nosotros, por tus hijos. Gracias, Señor, por los sueños de noche, Señor. Gracias, Padre. Tu palabra dice, Señor, que no hemos de temer al terror nocturno, Señor, que no tememos porque tú estás con nosotros, Señor. Y a la saeta que vuela de día, Padre, te doy gracias porque estás con nosotros, papá, en el nombre de Jesús. ¿Quién como tú, Señor? Nadie es como tú, nadie hay como tú, Padre, en el nombre de Jesús. Jehová de los ejércitos, bendito sea tu nombre. Te pido que nos cuides hoy, esta mañana, que nos enseñes tu misericordia a través de lo que vamos a leer, Señor. Que nos enseñes tu amor, Padre, y tu exhortación, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, muchas gracias. Gracias, Señor. Gracias por la vida de nuestra familia, la vida de la iglesia, Señor. Por la vida de nuestros hijos, de sus generaciones, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por todo lo que nos das. No tenemos cómo pagarte, Señor. Solamente siendo fieles, honestos, sinceros y obedientes contigo, Padre. Perdónanos. Perdona nuestras ofensas, Señor. Nuestros pecados, nuestras iniquidades, Señor. Perdónanos, Padre. En el nombre de Jesús. Alabado sea tu nombre, Padre. Amén y amén. Bueno, pues entonces, después de haber orado al Señor y dado gracias, comenzamos con el capítulo número 7 del libro de Esdras. Bueno, ayer en el último capítulo que vimos, en el capítulo 6, es cuando el rey de Asiria, aprueba la construcción del templo, porque recuerden que habían llegado unos hombres que estaban nada más viendo que se estaba construyendo el templo, se estaba levantando nuevamente. Ya había sido dada una orden desde hace tiempo, aquí en la Biblia, se había dado una orden de que sí, que se reconstruyera el templo, pero había gente que no quería. Entonces siempre le iban con el chisme al rey, siempre le iban con el chisme, es que ya empezaron a construir, es que no, es que esto, tienes que detenerlos porque si no se van a hacer más fuertes que nosotros y nos van a derrotar. Pero todo era por voluntad de Dios. Entonces, bueno, llega uno de los últimos avisos o de los últimos chismes que estaban diciendo estas personas. y el rey Darío se va a los registros se va a los registros de los reyes antiguos, de los reyes que estaban antes de él, para ver quién había dado permiso, y ciertamente sí, sí había un rey que había dado permiso. Entonces dijo, si ya está decretado por un rey antes que yo, entonces que se siga la orden. Y no conforme con eso, no conformes estos hombres con haber ido con el chisme, el rey Darío les dice, ¿saben qué? El templo va, o sea, no se puede detener, la construcción del templo va, pero ustedes, 3 chismosos, les van a tener que ayudar a construir el templo. Y aparte les van a tener que dar dinero para que se construya el templo. Y aparte van a tener que darles animales para que ellos hagan sus ofrendas. Entonces, pues estos cuates se quedaron así como, ¿cómo? Si nosotros estamos queriendo ser
buenas personas contigo, o tus buenos mensajeros, o tus buenos siervos. Eso es lo que ocasiona el chisme. Eso es lo que ocasionan las personas chismosas. Ay, y cuánto chisme hay en medio del pueblo del Señor, ¿verdad? Bueno, entonces entramos al capítulo 7, donde Esdras llega a Jerusalén. Este hombre Esdras que resultó ser muy, muy importante y muy significativo en la palabra, si no, no estuviera ahí. Si no, no estuviera ahí, ¿verdad? ¿Qué quiere decir Esdras? Significa ayuda o auxilio. Eso es lo que quiere decir el nombre de Esdras. Ayuda, auxilio o Dios ayuda. Eso es lo que quiere decir el nombre de Esdras. Y sí, ciertamente sí. Vamos a ver por qué. Porque este hombre al parecer llega al auxilio de toda la gente. Entonces, capítulo 7, Esdras llega a Jerusalén. Muchos años después, durante el reinado de Artajerjes, rey de Persia, hubo un hombre llamado Esdras. Era hijo de Seraías, hijo de Azarías, hijo de Hilcías, hijo de Salum, hijo de Sadoc, hijo de Aitob, hijo de Amarías, hijo de Azarías, hijo de Merayot, hijo de Seraías, hijo de Uzi, hijo de Buki, hijo de Abisúa, hijo de Finés, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, el sumo sacerdote. Vean desde dónde viene la genealogía de Esdras. Venía de la línea sacerdotal de Aarón. De ahí venía este hombre llamado Esdras. Había una línea sacerdotal que lo precedía. Este Esdras era un escriba muy instruido en la ley de Moisés, la cual el Señor, Dios de Israel, había dado al pueblo de Israel. Ok, una vez más. Este Esdras, este hombre llamado Esdras, era un escriba, era de los que se dedicaban a escribir la voz del Señor, la transcribía en papiros, en rollos, porque no eran libros, la transcribía en rollos. Entonces, al momento de que él estaba escribiendo, transcribiendo, obviamente algo mucho se le iba quedando en la mente, ¿no? Eso es lo que provoca la lectura. Si tú lees la Biblia y tomas el tiempo de escribir notas a los costados de tu Biblia, como yo he visto que le hacen muchas personas, te va a dar sabiduría. Bueno, este Esdras era un escriba muy instruido en la ley de Moisés, la cual el Señor Dios de Israel había dado al pueblo de Israel. Él subió de Babilonia a Jerusalén y el rey le dio todo lo que pidió, porque la bondadosa mano del Señor, su Dios, estaba sobre él. Algunos del pueblo de Israel, junto con varios sacerdotes, levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo, viajaron con él en el 7º año del reinado de Artajerjes. Esdras llegó a Jerusalén en agosto de ese año. Había hecho arreglos para partir de Babilonia el 8 de abril, el primer día del año nuevo, y llegó a Jerusalén el 4 de agosto, pues la bondadosa mano de su Dios estaba con él. Así fue porque Esdras había decidido estudiar y obedecer la ley del Señor y enseñar sus decretos y ordenanzas al pueblo de Israel. Tenía un plan. Dios tenía un plan con este hombre llamado Esdras. Dios tenía un plan con él, como lo tiene con todos, pero tenía un plan con Esdras muy especial. Enseñar la ley del Señor a todo el pueblo de Israel. Tenía que enseñarle los decretos y las ordenanzas del pueblo de Dios al pueblo de Israel. Se estuvo preparando, leía la ley de Moisés, la ley que el Señor le había entregado a Moisés. La estudia Esdras, la estudia con tanto ahínco, que en el momento en que él estaba, pues ya digamos, preparado, parte de Babilonia,
y se va a Israel a enseñarles la palabra del Señor. Versículo 11, capítulo 7. La siguiente es una copia. Vamos un poquito a la Reina Valera. Dice el versículo 11 del capítulo 7. Esta es la copia de la carta que dio el rey Artajerjes al sacerdote Esdras. Recuerden, Esdras venía de la línea sacerdotal de Aarón. Escriba versado, esta es la copia de la carta que le dio el rey Artajerjes al sacerdote Esdras. Escriba versado en los mandamientos de Jehová y en sus estatutos a Israel. Órale. Vamos a leerlo en la NTV, para que no se nos haga complicado a nadie. Nueva traducción viviente. De Artajerjes, rey de reyes. ¿Por qué dice de Artajerjes, rey de reyes? Porque gobernaba sobre varios reinos este rey Artajerjes, por eso era rey de reyes, pero es con R minúscula. No es el mismo rey de reyes que se le otorga a nuestro Señor, a nuestro Dios, que rey, la primera palabra, sí es con R mayúscula, porque es rey sobre todos los reyes de la tierra. Pero este no, Artajerjes era un rey, rey de reyes. Al sacerdote Esdras, maestro de la ley de Dios, del Dios del cielo. Saludos. De Artajerjes, rey de reyes, el sacerdote Esdras, maestro de la ley del Dios del cielo. Saludos. Yo decreto que cualquier israelita de mi reino, incluidos los sacerdotes y los levitas, puede ofrecerse como voluntario para regresar contigo a Jerusalén. Yo digo que cualquiera, dice Artajerjes, de mi reino, que sea israelita, incluidos sacerdotes y levitas, pueden ofrecerse como voluntarios para regresar contigo a Jerusalén. ¿Pero por qué hace esta invitación? Pues porque muchos de los que habían sido exiliados del pueblo de Israel a Babilonia, ya habían hecho familia ahí. Ya habían echado raíces en Babilonia, porque fueron muchos años que estuvieron ahí presos, digámoslo. Estuvieron presos y ya habían echado raíces, ya habían comenzado a vivir como vivían aquellas personas. Entonces, pues los que quieran irse de aquí de Babilonia, se pueden ir con Esdras. O sea, no tengo tema, es lo que les dijo, en pocas palabras, Artajerjes. Por la presente, continúa la carta, yo y mis 7 consejeros te ordenamos que averigües la situación en que está Judá y Jerusalén, basado en la ley de tu Dios, la cual está en tus manos. También te encargamos que lleves contigo plata y oro, los cuales presentamos como una ofrenda voluntaria al Dios de Israel, que vive en Jerusalén. Además, llevarás toda la plata y el oro que obtengas de la provincia de Babilonia, como también las ofrendas voluntarias que el pueblo y los sacerdotes ofrezcan para el templo de su Dios en Jerusalén. Y aquí hay una comparación, es un extremo de las cosas y de la historia, ¿no? Porque el que saca al pueblo al pueblo hebreo, que después sería el pueblo de Israel, quien saca al pueblo hebreo del cautiverio fue Moisés. Y ahora quien va a salir junto con el pueblo israelí, porque ya era el pueblo israelí, era el pueblo de Israel, Moisés lo saca bajo la presión del faraón, por la muerte de los primogénitos. Ahora va a salir el pueblo de Israel, los que quisieran, porque como menciono, ya muchos del pueblo de Israel ya habían echado raíces en Babilonia, ya se estaban haciendo como los babilonios, se estaban asimilando al pueblo babilonio. Entonces, por eso da esta carta el rey Artajerjes, dice, quien quiera irse con Esdras, adelante, tiene la puerta abierta, no va a pasar nada. ¿Por qué digo que nos vamos al extremo? Porque ellos ya se van a ir sin ninguna presión, van a salir de Babilonia sin ninguna presión. El que quiera, dice el rey Artajerjes, no tengo tema. Con Moisés fue diferente. Ahora, cuando sale Moisés junto con toda la gente de Egipto, la gente les empieza a dar oro, plata, para que se vayan, así como ahora le ten, pero ya, vete, ya no te queremos aquí, le decían al pueblo hebreo. Aquí no, aquí es al contrario, se les va a dar oro, se les va a dar plata, y todo lo que obtengan de las provincias de Babilonia se lo van a llevar. Hay una diferencia muy marcada entre este rey Artajerjes y el faraón. Una diferencia muy marcada, vaya. No son iguales, aunque están pasando la misma situación.
sale el pueblo de Israel de un lugar que no le corresponde. Así como en nuestra vida, cuando el Señor nos perdona, nos está sacando de un lugar que no nos corresponde, que es el lugar del pecado, y te dice, si quieres salirte del pecado, adelante. Tienes toda la puerta abierta para dejar atrás el pecado, darte la vuelta y seguir derecho y no volver más. Es lo que está pasando aquí también. Les está diciendo, aquí en Babilonia no adoramos a tu Dios, pero lo respetamos, ¿eh? Respetamos a tu Dios, llévale una ofrenda y ofrece sacrificios a Él. Es lo mismo que pasa con nosotros. El Señor nos abre la puerta para salir del pecado. Muchos se quieren salir, muchos no se quieren salir, quieren seguir viviendo como están viviendo porque ya se asimilaron en el pecado. Y dicen, pues, ¿qué más me da? Me quedo aquí. Pero los que de verdad quieren salir, los que de verdad tienen la intención de no vivir una vida como la que estaban viviendo antes, dicen, con permiso, yo me voy de aquí y me olvido de lo que estoy haciendo. Bueno, versículo 16. Además, dice la palabra, llevarás toda la plata y el oro que obtengas de la provincia de Babilonia, como también las ofrendas voluntarias que el pueblo y los sacerdotes ofrezcan para el templo de su Dios en Jerusalén. Usarás estos donativos, fíjense lo que les dice Artajerjes a Esdras, usarás estos donativos, o sea, todo lo que te estamos dando, lo usarás específicamente para comprar toros, carneros, corderos y las ofrendas de grano y las ofrendas líquidas, es decir, el aceite de oliva, el aceite de oliva que se ofrecía el que se le ofrecía al Señor, era el primer aceite de cuando exprimían, es que tiene un nombre, pero no me acuerdo. En la primera se juntaban el fruto del olivo, ¿no? Se juntaba, lavaban perfectamente el olivo y lo exprimían. Esa primera ocasión en la que se exprime así, ¡pum!, ese primer aceite es el que se le ofrece a Dios. Es que tiene su nombre, pero no me acuerdo. Bueno, entonces tenían que comprar con todo eso toros, carneros, corderos y las ofrendas de grano y las ofrendas líquidas, es decir, el aceite, para que se ofrezcan todo en el altar del templo de tu Dios en Jerusalén. El oro y la plata que sobren pueden usarse para lo que tú y tus colegas crean que sea la voluntad de Dios. Recuerden, Artajerjes no adoraba al Dios de Israel, pero sí lo respetaba. En cuanto a las copas que te confiamos para el servicio del templo de tu Dios, entrégalas todas al Dios de Jerusalén. Si precisas alguna otra cosa para el templo de tu Dios o para otra necesidad similar, puedes tomarla de la tesorería real. Confirma, yo, el rey Artajerjes, por la presente envío el siguiente decreto a todos los tesoreros de la provincia situada al occidente del río Éufrates. Deben darle a Esdras, el sacerdote y maestro de la ley del Dios del cielo, todo lo que les pida. Le darán hasta 3.400 kilos de plata, 500 canastas de trigo, 2.100 litros de vino, 2.100 litros de aceite de oliva y sal en cantidad ilimitada. ¡Wow! Es que, bueno, todo lo que provoca que tú leas la palabra es bendición. Esdras era un sacerdote, una vez más, él venía de la línea ancestral de Aarón. Aarón hermano de Moisés, Aarón levita, Aarón sacerdote. Él venía de esa línea, era directamente descendiente por línea generacional o genealógica, era descendiente de Aarón, Aarón hermano de Moisés y de María. Experto en la ley, maestro de la ley, era escriba, sabía mucho de la ley del Señor, la ley que Dios le había dado a Moisés en sus manos. Lo que provoca que tú leas la Biblia y de manera ordenada y de manera consciente y alejándonos del pecado es pura bendición, pura bendición. La sabiduría es bendición. Conocer al Dios del pueblo de Israel es bendición, que es nuestro Dios al fin y al cabo. Conocer la ley de nuestro Señor, de nuestro Dios, es pura bendición. Es bendición tras bendición, tras bendición, tras bendición. Ok. Le dice a los que estaban en las puertas de la ciudad, por allá por el Éufrates, les dice que lo que él les pida, se lo tiene que dar.
hasta 3.400 kilos de plata, 500 canastas de trigo, 2.100 litros de vino, 2.100 litros de aceite de oliva, sal en cantidad ilimitada. Procuren proveer de todo lo que el Dios del cielo exija para su templo, pues, porque hemos de correr el riesgo de provocar el enojo de Dios contra los dominios del rey y de sus hijos. Él sabía, aunque no adoraba a Artajerjes, a nuestro Dios, al Dios de Israel al que se está refiriendo, dice, ¿por qué voy a correr el riesgo de que se enoje contra mí y contra el pueblo, contra los pueblos que yo estoy reinando? Pues si el miedo no anda en burro, diría la India María, ¿no? Él conocía el poder de Dios. ¿Y por qué nosotros a veces andamos picando nada más la uva y retando a Dios con nuestros pecados? Perdón por la expresión, picando la uva. Porque nada más andamos tentando a Dios o jugándole al vivo, como dicen por ahí, viendo a ver qué pasa si peco y a ver qué me dice Dios. No, o sea, es que no es así. Hay que honrar a Dios. Tenemos que honrar a Dios, y honrarlo es pues, respetarlo, obviamente, ¿no? No estar viendo a ver si hago esto, a ver si Dios me regaña. Y repito esta frase que me gusta decirla, no porque Dios no haga nada después de que nosotros pecamos, no quiere decir que no nos está viendo, nos está viendo. Y es tanta la ira que Él puede contener que lo hace por amor. Si Él contiene su ira es porque nos ama. Porque si no ya hubiéramos sido consumidos. Ok. Dice, también decreto que a ningún sacerdote, levita, cantor, portero, sirviente del templo, ni a ningún otro trabajador de este templo de Dios, se le exige el pago de tributos, derechos aduaneros o peajes de ninguna clase. Les dio, como les dicen a los políticos, les dio inmunidad política. Y tú, Esdras, usa la sabiduría que tu Dios te ha dado a fin de nombrar magistrados y jueces que conozcan las leyes de tu Dios para que gobiernen a toda la gente de la provincia situada al occidente del río Éufrates. Enseña la ley a todo el que no la conozca. ¡Qué tremendo! Enseña la ley enseña la ley a todo el que no la conozca. Cualquiera que se niegue a obedecer la ley de tu Dios y la ley del rey será castigado de inmediato, ya sea por muerte, destierro, cosificación de bienes o encarcelamiento. Fíjense que me acabo de acordar que el día que fuimos ordenados como pastores, nuestro pastor me dijo algo del libro de Esdras. Me dijo que, bueno, que su servidor tenía que ser como Esdras. Y ya no voy a seguir porque si no voy a llorar. Pero así tenemos que ser. Si tú conoces de la ley del Señor, si tú conoces su palabra, tienes que ser como Esdras. Compártelas a todos aquellos que no conozcan de la ley de Dios, que no conozcan de la voluntad de Dios, que no conozcan de todo lo que Dios exige. ¿Por qué? Porque es tu trabajo. Tienes una Biblia en las manos, y tener una Biblia no nada más es, ay, tengo una Biblia, qué rico, qué padre, aleluya, gloria a Dios. No, la Biblia es un compromiso con Dios, si lo quieres ver de esa manera. Tienes una Biblia, comparte lo que dice la Biblia. Tienes una Biblia, no solamente léela, compártele a la gente lo que has aprendido de la Biblia. ¿Y qué estamos ahorita aprendiendo? Pues estamos aprendiendo eso precisamente, punto. Que si conocemos la ley y la voluntad de Dios, tenemos que compartirla. Primero con los de casa y después con los de afuera. Primero son los de casa y luego los de afuera. Es decir, tómate un tiempo, lee con tu familia ahí en tu casa en la noche o en la mañana o a la hora de la comida. Toma tu Biblia, compárteles un poco, compártanlo, analícenlo, medítenlo y ya después en el trabajo puedes compartir lo que aprendiste en ese momento. Así, tan fácil como sencillo. Esdras alaba al Señor. Alaben al Señor, Dios de nuestros antepasados, que hizo que el rey deseara embellecer el templo del Señor en Jerusalén. Wow. Eso dice Esdras. Alaben al Señor, Dios de nuestros antepasados, que hizo que el rey, ¿cuál rey? El rey Artajerjes, deseara embellecer el templo del Señor en Jerusalén. Y alábenlo, porque me demostró tal amor inagotable al honrarme delante del rey, sus consejeros y todos sus poderosos nobles, y me sentí alentado porque la bondadosa mano del Señor mi Dios estuvo sobre mí,
Así que reuní a algunos de los líderes de Israel para que regresaran conmigo a Jerusalén. Qué bonito, ¿no? Qué bonito. Después de que haya gracia delante de un rey que no era hebreo, un rey que era, vaya, pues inconverso, ¿no? Pero que aún así temía al Señor, y podemos decir que sí temía al Señor, pero a su modo, que temía al Señor, pero a su modo. Encuentra en Esdras un hombre con gracia para compartir de la palabra, y Esdras dice, pues gracias a que Dios puso su mano sobre mí, yo pude hallar gracia. Gracias a que el Señor puso su mano sobre mí, pude hallar gracia delante de este rey que se animó a embellecer el templo de mi Dios. ¡Wow! ¡Qué bonito! Capítulo 8. Los desterrados que regresaron con Esdras. La siguiente es una lista de los jefes de familia junto con las genealogías de los que regresaron conmigo de Babilonia durante el reinado del rey Artajerjes. Como les decía, miren, por ejemplo, cuando Pablo va a Roma, encuentra en Roma muchos israelitas, vaya, muchos del pueblo de Israel que también salieron en una en una diáspora. ¿Qué es una diáspora? Es un exilio. Encuentra a muchos en Roma que habían salido exiliados del pueblo de allá de Israel, de Jerusalén, y los encuentra allá, y muchos de los que encuentra ya estaban asimilados también en Roma. Ya encontró mucho judío helénico. ¿Quiénes son los judíos helénicos? Pues los que ya están viviendo, creen en Dios, le temen a Dios, pero ya están viviendo como los romanos. Ya le hacen culto al cuerpo, ya quieren hacer lo mismo que hacen los romanos, que hacían ejercicio y se ponían así bien ponchados. Ya practicaban la lucha grecorromana, ya adoraban incluso a algunos dioses de los romanos. Entonces a este tipo de judíos se les llama judíos helénicos. Ok, por eso va Pablo a los gentiles. Ahora, cuando Esdras estaba ya a punto de salir, bueno, lo que hace Pablo es que empieza a hacer una iglesia en Roma, por eso hace la carta a los romanos, y muchos de los que ya estaban siendo helenizados regresan a la voluntad del Dios de Israel, y entonces salen de Roma y regresan a muchos, no todos, regresan a Jerusalén, regresan a Israel. Ok, ahora con Esdras es que también pasa algo similar. Muchos de los que estaban en Babilonia se estaban haciendo como los babilonios, ya estaban haciendo cosas que ellos hacían, pero muchos no, y más eran los ancianos, los jefes de familias, como dice aquí. Muchos no hacían lo que ya se hacía, lo que muchos de los hebreos hacían en Babilonia. Por eso empieza a nombrar desde los jefes de familia. Muchos decidieron salir y dijeron, pues este no es mi hogar, este no es mi tierra. Puedo vivir aquí, puedo echar raíces, sí, pero no es mi hogar, ni es mi tierra. ¿Qué pasa con nosotros? Sí, vivimos en un lugar que ya estamos asimilados aquí, vaya, puedo decir en Atlacomulco, o Toluca, o donde tú quieras, pero realmente no pertenecemos a esta ciudad. Esta no es nuestra ciudadanía es la ciudad en el cielo, la gran Jerusalén, la nueva Jerusalén, la eterna Jerusalén. Ahí es donde tenemos que llegar. Bueno, ese es un punto aparte, pero tenemos que hacerlo bajo la conciencia de que Dios nos va a recoger de entre las naciones, aún estando asimilados en ellas. Dios nos va a recoger de aquí. Vivimos aquí, pero no somos de aquí. Somos extranjeros en esta tierra. Bueno, me salí un poquito del tema. Los desterrados que regresaron con Esdras. Y la siguiente es una lista de los jefes de familias junto con las genealogías de los que regresaron conmigo de Babilonia durante el reinado del rey Artajerjes. De la familia de Finés fueron Gersón, de la familia de Itamar, Daniel, de la familia de David, Atus, descendientes de Secanías, de la familia de Paros, Zacarías y otros 150 hombres que fueron registrados. De la familia de Pahat Moab fueron Elioenai, hijo de Seraías, y otros 200 hombres. De la familia de Satú, Secanías, hijo de Jaziel, y otros 300 hombres. Jaziel fue el que se levantó en medio de la congregación cuando fue lo de Ezequiel y dijo, ¿saben qué? Ustedes no se preocupen, el Señor va a pelear por nosotros la batalla. Y otros 300 hombres. De la familia de Adin, Ebed, hijo de Jonatán, y otros 50 hombres. De la familia de Elam, Jesaías, hijo de Atalías, y otros 70 hombres.
De la familia de Cefatías, Zebadías, hijo de Micael, y otros 80 hombres. De la familia de Joab, Obadías, hijo de Jehiel, y otros 218 hombres. De la familia de Bani, Selomit, hijo de Josifías, y otros 160 hombres. De la familia de Bebai fueron Zacarías, hijo de Bebai, y otros 28 hombres. De la familia de Asgad fueron Joanán, hijo de Acatán, y otros 110 hombres. Y de la familia de Adonicam, la cual llegó después, fueron Elifetel, Jehiel, Semaías y otros 60 hombres. Y de la familia de Bigbai fueron Utai, Sakur y otros 60 hombres. Imagínense, era mucha gente, realmente era mucha gente, pero no fueron todos, muchos se quedaron en Babilonia. Así como muchos hebreos se quedaron en Israel, porque no todos los hebreos salieron de Israel. Muchos hebreos se quedaron en Egipto. No todos los hebreos se quedaron en Egipto. Algunos se quedaron pues porque ya tenían familias, porque ya tenían su casa, porque ya quizás, no sé, trabajaban en otro lado que no era hacer ladrillos. Muchos hebreos se quedaron en Israel. Por eso es que en algunas ocasiones se hacía amistad entre el pueblo hebreo y el pueblo egipcio, es que no me quiero confundir. Mucha gente de los hebreos antes del Éxodo salió el pueblo de Israel, el pueblo hebreo salió de Egipto, pero algunos hebreos se quedaron. ¿Por qué? Una vez más, porque ya tenían familia, porque ya estaban cumpliendo otras funciones, no sé, pero no todos salieron, se quedaron algunos. Por eso es que, ya estando establecido el pueblo de Israel en la tierra prometida, se seguía haciendo amistad con Egipto, pero porque había familia que había quedado allá. Ok. Igual aquí igual en Roma con Pablo. Algunos se regresan a Jerusalén, pero no todos. Algunos se quedan en Roma. Aquí pasa lo mismo. No todos se regresan de Babilonia a Israel. Algunos se quedan. Miraron hacia atrás, probablemente, como dice la palabra cuando fue lo de la esposa de Lot, ¿no? Miraron hacia atrás y dijeron, pues, mejor me quedo aquí. Aquí estoy mejor. Me acomodo más aquí, en este lugar. Pero el Señor dice que dejemos todo y que lo dejemos por Él. Bueno, viaje de Esdras a Jerusalén. Reuní a los desterrados junto al canal de Ahava y acampamos allí 3 días. Mientras revisaba la lista de las personas y los sacerdotes que habían llegado, descubrí que ni un solo levita se había ofrecido para acompañarlo. Es lo que les digo. No todos se fueron. No todos se quisieron ir. Algunos se quedaron. Dice, descubrí que ni un solo levita se había ofrecido para acompañarnos. Entonces mandé llamar a Eliezer, Ariel, Semaías, Elnatán, Jarib, Elnatán, Natán, Zacarías y Mesulam, los cuales eran jefes del pueblo. También mandé llamar a Joiarib. También mandé llamar a Joiarib y Elnatán, quienes eran hombres con discernimiento. Los envié a ver a Ido. Ido era un sacerdote también y también era líder de levitas. Bueno, los envié a ver a Ido. Aquí está el líder de los levitas de Casifia, para pedirle a él, a sus parientes y a los sirvientes del templo que nos enviaran ministros para el templo de Dios en Jerusalén. Como la bondadosa mano de nuestro Dios estaba sobre nosotros, nos enviaron a un hombre llamado Serebías, muy sagaz, un descendiente de Mali, quien era descendiente de Leví, hijo de Israel. Una vez más se muestra la línea sacerdotal. También enviaron a Asabías junto con Jesaías de los descendientes de Merari, a 20 de sus hijos y hermanos, y a 220 sirvientes del templo, los sirvientes del templo, un grupo de trabajadores instituido originalmente por el rey David y sus funcionarios. Eran ayudantes de los levitas y todos estaban registrados por nombre. Allí, junto al canal de Aba, di órdenes de que todos ayudáramos y nos humilláramos ante nuestro Dios en oración. Le pedimos que nos diera un buen viaje y nos protegiera en el camino tanto a nosotros como a nuestros hijos y nuestros bienes. La importancia de la oración, ¿no?
Pero aquí cabe destacar este tema. Vámonos. Y los sacerdotes no quisieron moverse. Estaban cómodos. Los levitas estaban cómodos. Nadie quiere caminar la milla extra, o muy pocos quieren caminar la milla extra. La milla que estaba, estaba como una orden del pueblo de Roma, estando en Jerusalén. Nadie quería, y ahora pasa exactamente lo mismo a veces, ¿no? Hay ministros, y no juzgo ni voy a decir nombres, pero hay ministros que no quieren humillarse delante de Dios, ni quieren ayudar al pueblo. Gente que conoce la palabra, pero nada más se quiere servir de conocer a la palabra. No ora por la gente, no ayuna por la gente, no ministran con la palabra a la gente y nada más están todo para acá, todo para acá y todo para acá. Bueno, tema aparte, del que Dios tomará cuenta, ¿no? Entonces, bueno, es la importancia de la oración. Estaban orando por el pueblo que iba a salir de Babilonia. Estaban orando porque tuvieran un buen viaje. Estaban orando para que no se encontraran a bandas de rateros, de ladrones, porque abundaban las bandas de ladrones en ese tiempo. De camino a cualquier lugar, abundaban las bandas de ladrones. Entonces, por eso dice, en oración le pedimos a Dios, dice Esdras, que nos diera un buen viaje y nos protegiera en el camino. O sea, lo que les digo, primero, que nos dé un buen viaje, que todo sea en paz. Así como cuando te vas a la playa o cuando te vas a pasear, que te dé un buen viaje el Señor, que con el mismo gusto que sales, con ese mismo regreses. Que nos protegiera en el camino, porque, una vez más lo repito, no llevaban un peso en la bolsa, llevaban kilos de oro, kilos de plata, llevaban aceite, llevaban vino, llevaban animales y había muchos ladrones en ese tiempo en los caminos. Dice, tanto a nosotros como a nuestros hijos y nuestros bienes. Entonces cuando salgas de viaje, cuando salgas a trabajar, dile, Señor, así con este mismo gusto que salgo, Señor, con este mismo gusto anhelo regresar. Ok, con ese mismo gusto, con ese mismo quiero regresar. Dame un viaje, protégeme en el camino. Amén. Dice, pues me dio vergüenza pedirle al rey soldados y jinetes que nos acompañaran y nos protegieran de los enemigos durante el viaje. Después de todo, ya le habíamos dicho al rey que la mano protectora de nuestro Dios está sobre todos los que adoran, pero su enojo feroz se desata contra quienes lo abandonan. Perdón, es que me distrajo el mensaje que acabo de llegar. Dice, yo le pedí a Dios, dice Esdras, que nos acompañara, que nos diera un buen viaje, que nos librara de los enemigos y que cuidara a nuestras familias junto con todos los bienes que el Señor nos había dado. Versículo 21. Versículo 22. Pues me dio vergüenza, dice Esdras, pedirle al rey soldados y jinetes que nos acompañaran y nos protegieran de los enemigos durante este viaje. Le dio vergüenza. ¿Por qué le dio vergüenza? Después de todo, ¿por qué? Porque después de todo ya le había dicho al rey que la mano protectora de nuestro Dios está sobre todos los que lo adoran, pero su enojo feroz se desata contra quienes lo abandonan. Así que ayunamos y oramos intensamente para que nuestro Dios nos cuidara, y él oyó nuestra oración. Pudiendo haber, bueno, no lo hizo, pero pudiendo haber pedido soldados, porque podía pedir lo que quisiera a Esdras, podía pedir lo que quisiera al rey Artajerjes, pudiéndole pedir una guardia personal que cuidara y rodeara a todo el pueblo, a todos los que salían de Babilonia para llegar hasta Jerusalén, dijo no, porque yo ya le dije que Dios está con nosotros. En pocas palabras, le dijo así Esdras, dice así Esdras, no, me dio pena, sí, pedirle, sí, pero yo ya le había dicho que el Dios de Israel, el Dios Todopoderoso está con nosotros, que Él detesta a los que lo abandonan, pero les da favor a los que están con Él. Dice el versículo 23, así que ayunamos y oramos intensamente para que nuestro Dios nos cuidara y Él oyó nuestra oración. La importancia de la oración. Nombré 12 jefes de los sacerdotes, Serebías, Asabías y otros 10 sacerdotes, para que se encargaran de transportar la plata, el oro, los recipientes de oro y los demás artículos que el rey, sus consejeros y funcionarios y todo el pueblo de Israel había presentado para el templo de Dios. Pesé el tesoro mientras se lo entregaba a ellos y el total sumaba lo siguiente, 22 toneladas de plata. Órale, ¿cómo lo transportaron todo? 22 toneladas de plata,
3,400 kilos de objetos de plata, 3,400 kilos de oro, 20 recipientes de oro equivalentes al valor de 1,000 monedas de oro, y dos objetos finos de bronce pulido, tan valiosos como el oro. Y luego les dije a los sacerdotes: ustedes y esos tesoros son santos, separados al Señor. ¿Cómo compara Esdras a los instrumentos y a los levitas, no? A los levitas y a los tesoros que llevaban. Los pone al mismo nivel. Luego les dije a los sacerdotes: ustedes y esos tesoros son santos, separados al Señor. Y eso es lo que es un levita, ¿no? Alguien que adora a Dios con todo el corazón. Alguien que se manifiesta en cuerpo y entrega su cuerpo en adoración al Señor. Con todo entendimiento, con todo el corazón, vaya, con todo su cuerpo, es comparado a un tesoro. ¿Por qué? Porque están separados para el Señor. Solitos dicen: soy del Señor, me aparto para Él, soy su tesoro. Yo no lo estoy diciendo, aquí lo está diciendo. Luego les dijo a los sacerdotes: ustedes y esos tesoros son santos, separados al Señor. La plata y el oro son una ofrenda voluntaria. Es lo que tiene que ser un levita, una ofrenda voluntaria para Dios. Eso es lo que tiene que ser un cantor, eso es lo que tiene que ser un ministro, eso es lo que tiene que ser un sacerdote, eso es lo que tiene que ser un pastor. Una ofrenda voluntaria al Señor. Eso es lo que tenemos que ser todos. En adoración al Señor, en obediencia a Dios, tenemos que ser una ofrenda voluntaria para Él, todos los días de nuestra vida. Todos. Nada más los domingos, todos los días. Ok, repito. La plata y el oro son una ofrenda voluntaria para el Señor Dios de nuestros antepasados. Cuiden bien esos tesoros hasta que se los entreguen a los principales sacerdotes, a los levitas y a los jefes de Israel, quienes los pesarán en el depósito del templo del Señor en Jerusalén. Entonces los sacerdotes y los levitas aceptaron la tarea de transportar esos tesoros de plata y de oro al templo de nuestro Dios en Jerusalén. El 19 de abril, recuerden que estamos leyendo la Nueva Traducción Viviente, versículo 31 del capítulo 8, dice que el 8 de abril, pero ¿cómo dice la Reina Valera? Los sacerdotes y los levitas recibieron el peso al 31 y partimos del río Ahava el 12 del mes primero. Para el pueblo hebreo, el primer mes era el mes de abril, o creo que es el mes de Nisan. El 12 del mes primero para ir a Jerusalén, y la mano de nuestro Dios estaba sobre nosotros y nos libró de mano del enemigo y del acechador en el camino. Es decir, escuchó el Señor su oración y los libró de todos los males y de todos los ladrones en el camino, ¿no? Y llegamos a Jerusalén, dice Esdras, y reposamos allí 3 días. Al cuarto día fue luego pesada la plata, el oro y los utensilios en la casa de nuestro Dios, por mano del sacerdote Meremot, hijo de Urías, y con él Eleazar, hijo de Finés, y con ellos Josabad, hijo de Jesúa, y Noadías, hijo de Binu, levitas. Por cuenta y por peso se entregó todo, y se apuntó todo aquel peso en aquel tiempo. Los hijos de la cautividad, los que habían venido del cautiverio, ofrecieron holocaustos al Dios de Israel: 12 becerros por todo Israel, 96 carneros, 77 corderos y 12 machos cabríos por expiación, todo en holocausto a Jehová. Y entregaron los despachos del rey a sus sátrapas y capitanes. Vamos a ver cómo lo dice la NTV en el versículo 36. Los sacerdotes del rey fueron entregados a sus funcionarios de más alta posición y a los gobernadores de la provincia situada al occidente del río Éufrates, quienes colaboraron dando su apoyo al pueblo y al templo de Dios. Órale, salen cargados de oro, salen cargados de líquidos para la ofrenda, llegan, pesan todo el oro, pesan toda la plata y se la comienzan a dedicar al Señor. Que tu mejor ofrenda sea eso. Que tu mejor ofrenda sea tu vida entregada a Dios.
tu vida rendida al Dios de Israel. Que esa sea nuestra mejor ofrenda. Capítulo 9, oración de Esdras acerca de los matrimonios mixtos. Una vez, vamos a entender esto de los matrimonios mixtos, Una vez realizadas estas cosas, los líderes judíos vinieron a verme y dijeron: muchos del pueblo de Israel e incluso algunos sacerdotes y levitas no se han mantenido separados de los otros pueblos que viven en esta tierra. Fíjense, no miento. Bueno, aquí está escrito lo que les vengo diciendo, ¿ok? Gente asimilada en otros lugares, que no quieren regresarse de esos lugares, o que si se regresan, pues ya traen a sus mujeres, ¿no? Los que salieron de Egipto, algunos, los que sí salieron, pues ya traían esposa egipcia. Romanos, en el tiempo de Pablo, que se regresan de Roma, pero ya traen a su mujer romana. Babilonios, que se regresan de Babilonia, pero ya traen a su esposo o a su esposa babilonios. Ok. Una vez realizadas estas cosas, dice Esdras, los líderes judíos vinieron a verme y dijeron: muchos del pueblo de Israel, e incluso algunos sacerdotes y levitas, no se han mantenido separados de otros pueblos que viven en esta tierra. Han adoptado las prácticas detestables de los cananeos, los hititas, los fereceos, los jebuseos, los amonitas, los moabitas, los egipcios y los amorreos. Pues los hombres de Israel se han casado con mujeres de esos pueblos y también las han tomado como esposas para sus hijos, de manera que la raza santa se ha corrompido a causa de esos matrimonios mixtos. Yugo desigual. El yugo desigual no nada más se interpreta como un inconverso o un converso, una conversa o un inconverso, se detecta en muchos aspectos, ¿no? Pero bueno, aquí está hablando de este tema que al final es yugo desigual. Peor aún, los primeros en cometer ese ultraje han sido los líderes y los funcionarios. Al oír esto, dice Esdras, me rasgué el manto y la camisa, me arranqué el pelo de la cabeza y de la barba y me senté completamente horrorizado. Y es que sí pasa. Hay instrucción en la iglesia. No te unas en yugo desigual porque está escrito en la Biblia. No te unas en yugo desigual. No te unas con un inconverso. No hagas amistad con el mundo. No podemos amar a Dios y amar al dinero. No podemos amar a Dios y amar también a los ídolos. No podemos amar a Dios y amar nuestra vida pasada. No podemos amar a Dios y amar los vicios. No podemos. Todo lo que se identifique como yugo desigual no le agrada a Dios. O vas a amar a Dios o no lo ames. Te vas a meter con Dios o no te metas con Él. Así, de plano, punto, tajante. Se horroriza Esdras. Esdras se horroriza porque muchos, incluso después de haber salido de Babilonia, siguen adorando a los dioses de los moabitas, de los hititas, de los jebuseos, de los heveos, de todos esos, hasta de los feos. Se horroriza y es obvio. Es obvio porque Dios muestra, es lo que pasa a veces en el corazón de un pastor, de verdad. Ministrando la palabra y hablando de Dios y tratando de que la gente ame más a Dios que cualquier otra cosa. Y de repente el pastor se llega a enterar que le sigue gustando, por ejemplo, el chupetín. Pues, ¿qué pasó? O que se siguen aventando sus cigarros, siguen fumando, siguen siendo infieles. Eso da temor. Y hasta cierto punto da celo. ¿Por qué? Porque pues entonces, ¿de qué está sirviendo que te esté hablando tanto de la palabra? ¿De qué te está sirviendo ver la mano de Dios sobre ti y sobre tu familia? ¿De qué te está sirviendo si sigues con tus viejas prácticas? Es lo mismo que estaba sintiendo Esdras. Entonces todos los que temblaban ante las palabras de Dios de Israel vinieron y se sentaron conmigo a causa de este ultraje cometido por los que por los que habían regresado del destierro. Allí me quedé sentado, totalmente horrorizado, hasta la hora del sacrificio vespertino. A la hora del sacrificio me levanté de donde había estado sentado, haciendo duelo con mis ropas rasgadas, caí de rodillas y levanté las manos al Señor mi Dios. Hice la siguiente oración, dice Esdras. Oh Dios mío, estoy totalmente avergonzado, me da vergüenza elevar mi rostro a ti, pues nuestros pecados se han amontonado tanto que son más altos que nosotros, y nuestra culpa llega a los cielos. Desde el tiempo de nosotros, estaba avergonzado, pues ¿cómo no? Claro,
Claro, es lo que comento, vaya. Es que a veces es incomprensible, ¿no? Bueno, te preparas toda la semana para dar un sermón el fin de semana. Te preparas todos los días o te levantas todos los días, por ejemplo, en nuestro caso, lo que estamos haciendo ahorita, te levantas todos los días, ya porque sientes la necesidad de buscar a Dios en su palabra. Te levantas todos los días antes de las 6 de la mañana, te sientas a leer la Biblia a las 6 de la mañana, preparas sermones, preparas estudios, oras, haces todo, te desvelas, ayunas, todo. Y la gente sigue siendo igual. Obviamente da vergüenza a Dios. ¿Qué cuentas le podemos entregar a Dios si Él ve que nuestro trabajo, bueno, miren, Dios ve que nuestro trabajo es bueno, ¿no? Podría decirlo, que es bueno. Pero ¿qué cuentas le podemos entregar a Dios de un pueblo que es perverso, que es necio, que sigue practicando las cosas que hacían en la vida pasada? Esto es una decisión de cada quien, ¿eh? Seguir adelante o parar es decisión de cada quien. Pero Esdras sintió el peso de todo un pueblo que salió bajo la mano de Dios. Esdras sintió la vergüenza de un pueblo que seguía siendo idólatra. Un pueblo que a pesar de todo eso seguía teniendo el favor de Dios. Se llenó de vergüenza. El trato no es con el pastor. El trato no es conmigo. El trato es con Dios. El trato es con Él. Si queremos dejar nuestra vida pasada, hay un trato entre tú y Dios. Los pastores solamente somos los intermediarios de aterrizar la palabra de Dios a tu corazón y que sea Dios el que te hable para que tú salgas o te quedes. Punto. Nos toca orar por la congregación. Nos toca orar, nos toca ayunar, nos toca estar del lado del que está dolido, del lado del que está gozoso. No nada más acompañarlo en momentos de alegría, sino también en momentos de tristeza. Pero el que quiera, como dice la palabra, el que quiera va a salir adelante. Hice la siguiente oración: oh Dios mío, estoy totalmente avergonzado, me da vergüenza elevar mi rostro a ti, pues nuestros pecados se han amontonado tanto que son más altos que nosotros y nuestra culpa llega a los cielos. Desde el tiempo de nuestros antepasados hasta el día de hoy hemos vivido sumergidos en el pecado. Sí, sí es cierto, Señor. Hemos vivido sumergidos en el pecado. Por esa razón nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes, hemos estado a merced de los reyes paganos de la tierra. Nos han matado, capturado, robado y deshonrado tal como estamos hoy. Sí es cierto. Sí es cierto. Sin embargo, ahora se nos concedió un breve momento de gracia. Dice Esdras, porque el Señor nuestro Dios ha permitido que unos cuantos de nosotros sobrevivamos como un remanente. Porque no eran todos los que estaban pecando, no eran todos los que se habían envuelto con aquellos dioses paganos. Había unos que sí querían servir a Dios, junto con Esdras. Él nos ha dado seguridad en este lugar santo, nuestro Dios nos ha iluminado los ojos y nos ha concedido un poco de alivio de nuestra esclavitud. Pues éramos esclavos, pero en su amor inagotable nuestro Dios nos abandonó. Pues éramos esclavos. ¿Esclavos de qué? Del pecado, eran esclavos de Babilonia. Pero en su amor inagotable nuestro Dios no nos abandonó en nuestra esclavitud. Por el contrario, hizo que los reyes de Persia nos trataran favorablemente. Él nos dio nuestras fuerzas para que pudiéramos reconstruir el templo de nuestro Dios y reparar las ruinas. Nos dio una muralla de protección en Judá y en Jerusalén. Ahora, Dios nuestro, ¿qué podemos decir después de semejantes cosas? Después de lo que tú ya sabes, Señor. Después de que has visto un pueblo pecador, después de que has visto un pueblo idólatra, después de que has visto un pueblo que no te ama, Señor. ¿Qué podemos decir después de semejantes cosas? Pues una vez más hemos abandonado tus mandatos, dice Esdras. Tus siervos, los profetas, nos advirtieron cuando dijeron: la tierra en la que estás a punto de entrar y poseer está totalmente contaminada por las prácticas detestables de los pueblos que la habitan. De un extremo al otro, la tierra está llena de corrupción. No permitas que sus hijas se casen. Aquí está lo que decíamos al principio, lo que la Biblia, lo que este capítulo 9 de Esdras decía al principio: matrimonios mixtos. No permitas, o yugo desigual, no permitas que sus hijas se casen con los hijos de ellos. No tomen a las hijas de ellos como esposas para sus hijos. Jamás promuevan la paz. Jamás promuevan la paz y la prosperidad para esas naciones.
Si ustedes siguen esas instrucciones, serán fuertes y disfrutarán de las buenas cosas que la tierra produce y dejarán esta prosperidad como herencia a sus hijos para siempre. A ver, lo que el Señor quiere de una pareja, vamos a ponerlo así, es que los dos lo amen a Él. De un matrimonio, lo que Dios quiere de un matrimonio es que los dos amen a Dios. Lo que Dios quiere es que los dos, esposo y esposa, tengan el mismo sentir, que tengan el mismo estándar de búsqueda, que los dos estén totalmente convencidos de que solamente dependen de Dios y a Él lo van a servir. El Señor quiere eso de una pareja, que no uno esté jalando para un lado y el otro esté jalando para el otro con ideas de uno o con las ideas de otro, y en lugar de estar juntos así como muéganos, cada quien se vaya por su camino. Es que en esta iglesia dicen que el diezmo, por ejemplo, es así. Es que en la otra iglesia dicen que el diezmo ya no está vigente. O sea, ese es un yugo desigual. Una misma línea. Un matrimonio debe de seguir una misma línea delante de Dios. El mismo nivel de adoración, el mismo amor a Dios, la misma estatura de la fe, si es que la fe se pudiera medir, el mismo tamaño de fe, la misma búsqueda, todo igual. Todo igual, que en tu casa todos piensen igual que piensas tú, que en tu casa se haga todo conforme a la voluntad de Dios, y no que unos digan, ay, es que hoy no quiero, ay, me da flojera. No, yugo desigual en un matrimonio es eso, el mismo estándar de búsqueda a Dios, el mismo. Ahora somos castigados por nuestra perversión y nuestra gran culpa, pero en realidad el castigo que recibimos es mucho menor de lo que merecemos, dice Esdras, porque tú, Dios nuestro, has permitido que algunos de nosotros sobrevivamos como un remanente. Sin embargo, aún así, otra vez, estamos quebrantando tus mandamientos y nos estamos casando con personas que cometen esos actos detestables. Adoraban a dioses paganos. ¿Acaso no será suficiente tu enojo para destruirnos, para que ni aún este pequeño remanente sobreviva? Oh Señor, Dios de Israel, tú eres justo. Amén. Nos acercamos a ti con nuestra culpa sin ser más que un remanente que ha escapado, aunque en semejante condición ninguno de nosotros puede estar en tu presencia. Tremendo, ¿no? Vamos a orar. Señor, Padre de la gloria, somos pecadores. Y reconocemos, Señor, que no hemos sido completamente suficientes delante de ti, Señor. Probablemente nunca lo seamos, Padre. Probablemente nunca seamos completos delante de ti. Porque en muchas ocasiones, Señor, no hemos soltado lo que tenemos que soltar. Padre, pero como dijo tu siervo Esdras, Padre, somos pecadores. Estamos haciendo lo que es injusto delante de ti, pero por tu gran amor no hemos sido consumidos, Padre. Señor, ten misericordia de nuestra vida. Enséñanos a ser enteros delante de ti. Ay, Padre, queremos ser completos delante de ti, Señor, sin doblez, sin mentira, Padre, en el nombre de Jesús. Bendito Rey, está la instrucción dada, está la orden ya está dada, Señor. Todo lo que tú dispusiste para nosotros ya está escrito, Señor. Bendito Rey, ayúdanos a entenderlo, Padre, en el nombre de Jesús. Te pido, Padre, que bendigas a mis hermanos y a mis hermanas, Señor. Que los bendigas de camino a su casa, a su trabajo, Señor, y de regreso en camino a su casa. Que los libres del acecho, Señor, del acechador, como está escrito. Que los libres, Señor, que cuides sus bienes, que cuides el vehículo en el que se transporta, Padre, y que ahí en su lugar, Señor, sean bendecidos conforme a tu gracia, a tu poder y a tu amor, Señor, en el nombre de Jesús. Bendito Rey de Gloria, ponemos este día en tus manos. Amén y amén. Ok, bueno, pues para quienes vieron el video, para quienes lo van a ver después, en el nombre de Jesús, que Dios los bendiga. Charlie, que Dios te bendiga, hijo, te mando un abrazo muy fuerte y gracias por estarnos acompañando en la lectura de la Biblia. No se pierdan, hoy en la noche me toca compartir la palabra con ustedes y en un momento les mando el cartelito de cómo se va a llamar. Amén, que Dios les bendiga. Nos vemos en la noche y nos vemos mañana temprano, si Dios nos presta la vida. Nos vemos hoy en la noche, a las 9 de la noche, por Facebook, por aquí mismo,
Y mañana igual aquí, leyendo la palabra. Amén. Que Dios les bendiga. Un abrazo muy grande, muy fuerte.